último tema es la teoría de cojinetes. Dame un segundo. El último parcial está ahí en el programador que está ahí en la página y a ver, espera y reviso. Yo tengo aquí una cuarta nota que está para el día miércoles 3 de marzo. Camilo Andrés. No sé si coincida con la del programador que tenemos allá. Programador dice 11 de septiembre. Uy, no puede ser. Déjeme ver. Dame un segundo. Ah, pero es que esto es 2021. Esto no lo cambió. Ya lo arreglo. Dame un segundo. Expandir todo. Ahí está, marzo 3 y marzo 4. Marzo 3 y 4. A ver. A ver. Entonces venimos para acá, diseño de máquinas, PPT Designs.
Bueno, muchachos, hoy vamos a tratar de avanzar un poquito en el tema. Vamos a ver los sistemas de soporte. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Hemos visto el eje. Y dentro del eje, los sistemas de transmisión de potencia. Los sistemas de transmisión de potencia. Entonces, un eje puede tener un sistema de transmisión. Un engranaje. Puede tener también una correa, ¿cierto? Un sistema de transmisión por correas. Efectivamente, ¿qué más necesito de este señor? Necesito acá el motor. Que va a ir a unas determinadas RPM, ¿cierto? Este motor aquí va a tener, puede ser que tenga que un acople. O puede ser que haya un reductor que funcione como acople, ¿no? Y nos hace falta el último elemento, es el que vamos a tratar de ver acá en lo que nos queda de tiempo. Entonces, ¿qué son los cojinetes? Los cojinetes. Entonces, los cojinetes, como su nombre lo indica, pues representan el cojín. ¿Te acompaña? Sí, mi corazón, me puedes acompañar, pero estoy en clase, pues. Bueno. Están los cojinetes. Entonces, los cojinetes, ¿qué función cumplen? Entonces, funcionan como unas almohadillas o como unos cojines. Entonces, estos son el soporte. Son el soporte. ¿Qué quiere decir? Que al finalizar su curso de diseño de máquinas, uno de ustedes deberían de estar en capacidad de ¿qué? De poder seleccionar o diseñar su sistema de transmisión de potencia. ¿Sí? Deberían de poder determinar la potencia del motor, saber qué van a colocar, si correas, si cadenas o engranajes, deberían de poder diseñar el eje y deberían de poder seleccionar los cojinetes, o sea, todo el sistema de transmisión de potencia, deberían de poder organizarlo y montarlo. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, listo. Sí queda claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llegamos aquí a la última fase, entonces ustedes aquí van a encontrar dos tipos de sistemas. Unos que van a ser cojinetes de deslizamiento por superficie y cojinetes de deslizamiento de elementos deslizantes o rodamientos.
Estas van a ser las dos grandes opciones. ¿Qué diferencia habrá entre la una y la otra? Entonces, esta que tenemos acá va a ser una pieza estándar. Si escribe así, estándar. I don't know. Estándar. Sí, profe, así está bien. Estándar. Y estas que tenemos acá, que son no estándar, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta tiene una vida útil. Esta tiene una vida útil. Y esta, pues, tiene unas condiciones específicas. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Entonces, tal cual lo hicimos con correas y cadenas, entonces ustedes deben de saber cuáles elementos que van a tomar, si ponemos correas, si ponemos cadenas, si podemos, colocamos allí engranes, entonces aquí lo mismo, entonces aquí el Q del asunto debería de poder ser, coloco rodamientos o coloco cojinetes de deslizamiento. En las memorias de clase hay un cuadrito ahí muy interesante que es este. Es este que tenemos acá. ¿Sí? A ver si me deja borrar. No me deja borrarlo. Bueno, este cuadrito que tenemos acá, vamos a llevárnoslo para editar, copiar. Ese está ahí en las memorias de clase. Todos observen. Los cojinetes de superficie deslizante van a tener una funcionalidad y los de rodillo, que son las piezas estándar, pues van a tener, observen, la principal característica aquí con este tipo de sistemas es cero mantenimiento. Cero mantenimiento. Esta semana fui a cambiarle las pastillas de los frenos al carro de la casa y efectivamente ya estaban de cambio. ¿Qué hay que hacer? Cumplieron una vida útil, cámbielas y póngale unas nuevas. ¿Usted tiene que hacerle mantenimiento a las pastillas de freno? No, hay que cambiarlas. Exactamente, hay que cambiarlas. Lo mismo sucede con las correas, cero mantenimiento. De pronto usted las inspecciona visualmente, ¿no? Como con las pastillas. ¿Sí? Entonces, los discos de freno de un vehículo. Pero al disco sí se le hace mantenimiento. Allí es a donde vamos. Entonces, todo depende del disco. Todo depende del disco. Entonces, los discos cachetosos traen 3 huequitos. ¿Para qué serán los huequitos? Para enfriar el disco. No. Esos 3 huequitos que traen ahí en esa parte superior son para definir las etapas. Entonces, cuando el primer huequito se borró, lo que quiere decir, bueno, ¿cómo funciona el disco? Bueno, dependiendo del disco, ¿no? Entonces ustedes encontrarán ahí en el mercado unos discos que son ventilados
son estos. Estos son los mejores. Son un poquito más costosos, pero son los mejores. ¿Por qué? Porque el disco es mucho más rígido. Entonces el carro frena más suave cuando usted pisa el pedal del freno. Y esta es la pastilla. ¿Qué es lo que sucede? Que la pastilla no está colocada. La pastilla no está colocada sobre el borde superior, sino un poquito antes. Y entonces cuando se empieza a desgastar, lo que va a hacer es que va a generar aquí, cuando el disco se empieza a desgastar, él va a generar una marca. Entonces, cuando el primer agujerito no aparece o está borrado, ¿qué es lo que quiere decir? Que usted agotó la primera etapa de desbaste. ¿De quién? El disco. Del disco. Pero eso solo el de carros, profe, o el de motos también trae. No, el de motos no. El de motos no. Yo no he Los de visto motos esto. funcionan Yo no diferente. ¿Por conozco el qué? disco. ¿Por qué? ¿Por qué funcionan diferentes los de motos? ¿Por qué funcionarán diferentes los de motos? Porque el peso es diferente, entonces el disco prácticamente no se va a gastar. La que se va a gastar, ¿quién es? La pastilla. La pastilla. Las pastillas. Entonces, cuando el segundo huequito llegó y se borró, usted volvió y ¿qué? Desbastó. Y cuando el tercer huequito ya no está, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cambio. Cambiar el disco. O sea, ese disco ya no lo puede desbastar más. ¿Dónde van a encontrar ustedes esos discos? Esos discos ustedes los van a encontrar en los carros europeos de gama alta y algunos carros europeos de gama media. La marca de esos discos es... ¿Cuál es la marca de esos discos, muchachos? Brembo. Entonces, claro, si usted va y busca... Entonces, este es el único mantenimiento. O sea, lo único que nosotros entendemos por mantenimiento acá, que es como una lista de chequeo, que es como la verificación del estado. No es un preventivo, sino es la verificación del estado o del contexto de operación del equipo. ¿Un predictivo quizás? ¿Ah? ¿Un predictivo? No, no, no. No, Porque eso es totalmente diferente. Ahí hay un concepto muy errado con respecto a eso. Entonces, el predictivo es una cosa totalmente diferente. Si quieren, hacemos aquí un pequeño paréntesis, me dan aquí un permiso y les muestro una diapositiva en donde, para que ustedes salgan de dudas, porque ustedes ya están tratando es como de acabar y esos conceptos deben quedar claros. Entonces, denme un segundo y ya aclaramos eso. Eso está por acá. Denme un segundo. Eso está como por acá, frecuencia de la aplicación correctiva. Utilidades. Se perdió eso. Denme un segundo que es que estoy aquí. En fin.
Deme un segundo que es que tengo extraviado. Ah, ¿ahora qué se hizo esto? Qué mala. Auxilio. Formato, plan, taller. Dios mío. Tema, spokes, primer material. Seminarios. Seminario. Taller. Talleres, material. Aquí está. Stop share. Share screen. Here we are. Esto es una curva que se llama se conoce como la curva IPF, en la cual usted establece el punto de diseño original y la puesta en funcionamiento. Entonces aquí el equipo está 0 kilómetros, ¿sí? 0 kilómetros, ¿sí? Y después de que usted lo instala, entonces ocurre la primera falla. Después de que ocurre esa primera falla, usted empieza a monitorear el archivo. Y entonces hay unas técnicas. Vibraciones, ultrasonido y análisis de aceites. ¿Esas qué son? Esas son actividades que son predictivas. ¿Por qué? Porque ya se le ha hecho como una curva de uso o algo así, como ya se sabe lo que va a pasar más o menos. Porque ya más o menos se sabe lo que va a pasar, lo que pasa es que de pronto no se sabe cuándo. Como cuando usted llega a los 40 años. Dicen, tienen que hacerse el examen de la próstata, porque los hombres cuando llegan a esa edad, tal cosa. ¿Qué quiere decir? Que su vida ya no va a volver a ser. Igual porque ya hay una condición de falla que ha sido detectada. Todas esas situaciones atienden a que de pronto, ¿qué le va a pasar a usted? Va a volver a fallar, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Usted trata de regresar el activo a este punto, pero ¿será que lo puede hacer? No, ya es irreversible. Ya, exactamente. Entonces hay unas condiciones que usted podría mejorar, pero que de pronto usted no va a llegar acá, sino de pronto va a quedar en este puntico. Y estas actividades van a ser ¿qué? Preventivas. Para prevenir que ¿qué? Que haya una falla catastrófica, que es esta de acá. Pero que va a llegar, sí, el hombre va a llegar en algún momento, sea por más o sea por
por menos. Entonces, las actividades preventivas están dirigidas ¿hacia qué? Hacia algo que ya sucedió y está ahí presente, que van a tratar de hacer que el activo regrese a donde, aquí atrás, pero que es altamente probable que con el tiempo ellas no puedan revertir el estado del activo. ¿Está clara la diferencia entre predictivo, preventivo y correctivo? Entonces, mira, aquí No, está. profe, la verdad es que al menos a mí no me quedó del todo claro. ¿No te quedó del todo claro? ¿Puede repetir, Hay un profe? primer mantenimiento Para que es el tomarle. correctivo. ¿Cuál es ese? ¿Cuándo hay falla? Cuando hay falla. Entonces, el correctivo es una situación que usted no puede controlar, que no puede manejar. Correctivo es una situación que ocurre de imprevisto, es un imprevisto que ocurre y usted tiene que repararlo. Les voy a poner el caso. Hace como 3 o 4 años, la bobina de encendido del carro de la casa se quemó. ¿Por qué? ¿Qué tocó hacer? Un proceso correctivo. Comprar otra. ¿Cómo hago yo para determinar que la bobina de encendido del carro está dañada o va a fallar? ¿Ya no manda corriente? Es que ¿Cómo? no le prende el carro. ¿No le prende el carro? No. El carro se queda sin fuerza, pero ¿cuándo me entero yo de eso? Ya cuando Cuando se se, daña, ¿no? Cuando cuando se daña. se ¿Exactamente? ¿Puedo empieza a hacer apagar. algo por eso? No, lo único que debo de hacer es tener un buen seguro para que cuando eso suceda, yo llamo a la grúa lleva el carro al taller y en el taller me dicen, sí, profe, la bobina vale 220.000 pesos, se la compra, la ponemos de una vez y sí, póngasela. Solucionado el problema. ¿Cómo? ¿Dónde quedó el carro? Aquí. Entonces hay situaciones que es más económico manejar a través de ¿qué? De correctivos. Diferente si el carro no fuera el carro de la casa que se puede varar, sino una flota de transporte de buses. ¿Qué sucede si un bus se vara? Que pierde lo del diario. Se pierde lo del diario, como un taxi, ¿no? Porque el taxi factura diariamente. Entonces, cada equipo tiene un contexto de operación. Este mantenimiento, o sea, son metodologías. Este es el correctivo. Miremos este mantenimiento que es el condicional. Entonces, el condicional hace parte de dos metodologías. Entonces, este lo que hace es que lee los signos vitales del equipo. Los signos vitales del equipo. Signos vitales del equipo. Y representa dos situaciones, una que es predictiva y otra es proactiva. ¿Cuál será la predictiva? ¿Cuál será la predictiva? La que se hace cuando todavía funciona. Exacto, sí, claro, porque si no funcionara el equipo, ¿dónde estaría? En falla. Entonces, efectivamente, la predictiva son labores que o estando en operación el equipo o estando programada la parada, se realiza la prueba.
por decir algo, vibraciones. ¿Cómo hago yo un análisis de vibraciones de un equipo, de un eje? Pues mientras que el eje está encendido, mido las... Anticipa lo que va a pasar para minimizar consecuencias. No, ella no se anticipa nada. O sea, la labor de mantenimiento ahí, lo único que hace es recoger la información. En este caso, como ustedes lo veían ahí en la diapositiva, los signos vitales del equipo. Entonces, los signos vitales que son presión, temperatura, frecuencias, velocidades, aceleraciones, temperaturas. ¿Mm? Esos signos vitales me permiten establecer qué, o la condición de falla o el estado a donde debería de qué, de regresar el equipo. Ahora, hay unas labores de mantenimiento que son las del preventivo, que es una metodología que lleva muchísimo tiempo. Entonces esto se basa en algo que se llama la curva de la bañera, que creo que está por acá, que es esta. Entonces esta curva establece el comportamiento o el deterioro de un equipo en una primera fase que se llama morbilidad infantil, en el cual el equipo falla prematuramente. ¿Por qué un equipo puede fallar prematuramente? Porque está mal ensamblado. Exactamente. Entonces, el equipo está mal ensamblado o porque, claro, es terrible cuando el equipo es nuevo y empieza a presentar falla, ¿no? Eso se llama mortalidad infantil. La siguiente, que es desgaste natural, y la segunda, que ya es desgaste natural, ¿cierto? Esto lo que establece es que yo debería de tener unas variables que me permitan establecer cuál va a ser el desempeño. Entonces, con base en la curva de comportamiento del equipo, yo debería de poder establecer unas hipótesis de frecuencia de cambio. ¿Me explico? Yo debería de poder determinar cuáles son los tiempos máximos y mínimos en los cuales el equipo debe funcionar. Les pongo el caso de las pastillas. Las pastillas al carro hay que cambiárselas cada 70.000 kilómetros, al mío, al de la casa. O yo las cambio cada 70. Habrá situaciones en las cuales las pastillas duran 20.000 kilómetros. Entonces, la primera situación puede ser mala calidad de la pastilla y la segunda situación puede ser el tipo de conductor. Una persona que frena mucho, una persona que va muy rápido, una persona que tiene afán a toda hora. Eso cambia los ciclos de frecuencia de cambio de cada uno de los elementos. ¿Cuál es el punto aquí? Cuando usted tiene un elemento que es estándar, el fabricante le va a dar ¿qué? La curva de comportamiento y los tipos de falla. Situación que no sucede cuando usted no tiene una pieza estándar. Entonces, cuando usted no tiene una pieza estándar, usted debería de ¿qué? Primero que todo, elaborar un plan de mantenimiento. Y segundo, pues establecer los tiempos. Hace mucho tiempo, hace como 30 años, en Ecopetrol, cuando usted entraba allá como practicante y todo eso, lo que le ponían allá era llevarse su cuadernito de tareas e ir a pasar revista por los puntos. Entonces los puntos era tomar temperatura, era tomar vibraciones, ¿sí? En determinados puntos clave, esas eran las labores. Y con eso usted miraba cuál era el comportamiento de la planta. Hoy en día la planta está casi totalmente automatizada, entonces esa labor se ha suprimido. Primero porque es peligroso que usted ande por una planta y segundo porque es mucho más confiable que sea el mismo equipo el que le dé ¿quién? El signo vital. ¿Hacia dónde va todo esto? Hacia el Big Data, que es Uber. Entonces Uber fue el que inició la revolución industrial con el cambio de mentalidad del servicio de taxis. Entonces, ¿qué fue lo que propuso Uber? ¿Alguien conoce la historia? Eso fue hace poco, no más de 10 años. ¿No la conocen?
que el primer vehículo no tripulado se estrelló y causó una muerte. ¿Sí sabían eso? No, profe. Hay que leer, muchachos. Entonces, ¿cómo funcionó ahí la situación? Entonces, en Estados Unidos no funciona como acá, que llega ahí un man en su taxi y tal, y lo lleva y lo trae y lo sube y lo baja. No, allá el carro llega solo. ¿Cómo llega? Con una nube de datos. Entonces, el vehículo no es no tripulado y el carro llega y se parquea en la casa y le pita ya el celular y el celular le dice, sí, ya llegó su vehículo y lo va a llevar. Y efectivamente lo lleva. Incluso ya hay muchos vehículos que tienen el asistente. Entonces, en tiempo real lee toda la información y toma decisiones a la derecha, a la izquierda, tal, tal, y lo lleva de un lado para el otro. Entonces, con los equipos funciona de una manera similar. Entonces, volvemos aquí a nuestra realidad. Entonces, cuando hablamos de cero mantenimiento, estamos diciendo que ya hay una curva de la bañera definida y ya va a haber una curva en la cual le va a decir, mire, el plan de mantenimiento de este rodamiento es tal. En el caso de la correa de los tiempos del carro, ¿para qué sirve la correa de los tiempos del motor en un carro? Para regular los tiempos de admisión y de escape, ¿no? Entonces, esa correa, claro, en algunos carros es correa y en algunos otros es cadena. ¿Dónde es cadena? En Nissan. Entonces, Nissan de pronto ahí quiere ahorrarle a usted ahí el malestar de los 50.000 kilómetros, entonces le colocó una cadena. Además, muchas personas que tienen vehículo nunca le hacen el cambio de la cadena de los tiempos. Así la cadena tenga una vida útil que va a ser muchísimo mayor que la de la correa. Y claro, porque ella no se va a cristalizar como el caucho de la correa. ¿Qué problema hay cuando la correa de los tiempos se rompe? El pistón choca las válvulas. ¿Cómo? El pistón puede subir y chocar las válvulas. La culata se puede doblar. Exactamente, o sea, es un daño gravísimo, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el fabricante del vehículo? No, a los tantos kilómetros, cámbiela, a los 50.000. En mi carro se cambia a los 54.000, dice ahí el fabricante. Cámbiala a los 54.000 y póngale la que le dé allá el representante de repuestos. Cuando se cambia esa correa, se cambian todos los rodillos de distribución de la correa. Efectivamente, no les duele una muela, no les suena nada, pero es lo que se acostumbra a hacer. ¿Quién dice eso? El fabricante. Entonces, hay una gran diferencia entre los elementos que son cero mantenimiento y los que necesitan mantenimiento. Los que necesitan mantenimiento. Entonces, observen, aquí ya encontramos una primera gran diferencia. Funcionan de manera eficiente a alta velocidad. Y estos rodillos funcionan de manera eficiente a baja velocidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que será que yo puedo colocar rodamientos a bajas velocidades? Claro que sí, ¿cierto? Lo que de pronto debería de tener cuidado son los cogenites de superficie deslizante. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué se considera una baja velocidad y qué se considera una alta velocidad, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que tenemos unos que funcionan a alta y otros que funcionan a baja. Efectivamente, estos no me van a soportar cargas de impacto y estos sí me van a soportar cargas de impacto. Hay una situación particular
Y es el tipo de carga, creo que no está acá. Aquí está. Entonces mira, la carga axial, aunque permiten soportar grandes cargas, no soportan cargas axiales. Y estos son mucho más cortos y pequeños, pero en algunos casos, algunos de ellos soportan porcentajes de carga axial. Entonces vamos a verlos acá, vivo y en directo por aquí, a ver. Dame un segundo. Esto se llama, aquí está. Aquí están. Esos son los rodamientos, que son los cojinetes de elementos rodantes. Los cojinetes de elementos rodantes van a tener acá, entonces observen, un elemento rodante, que va a ser este, el elemento rodante. Van a tener dos pistas, una pista interna, que es esta pista de acá. Una pista interna. Esta. Y vamos a tener una pista externa. Y vamos a tener una pista externa que va a ser esta. Que va a ser esta. Adicionalmente a eso, que tenemos una jaula. Una jaula, que es esta de acá. Entonces la jaula es esta. Es esta que está acá. ¿Cuál será la función de la jaula? Pues no se salgan las bolas. Entonces, darle integridad al conjunto de bolas. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos rodamientos van a ser, en su mayoría, desarmables. ¿Sí? En su mayoría van a ser desarmables. Yo debería de poder organizarlos. Entonces, los tendremos una clasificación de ellos. Una clasificación. Entonces, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo al tipo de elemento rodante que tengo. Entonces voy a tener, en general, voy a tener 2 o 3 tipos de elementos. Voy a tener esferas y voy a tener rodillos. Y efectivamente combinaciones de ellos, cónicos, o troncos de cilindros o troncos de conos. Vamos a ver entonces los tipos de rodamiento. Entonces voy a tener estos de acá que son de bolas de ranura profunda y voy a tener
estos otros de acá que son de bolas de contacto angular. Observen que la configuración de la jaula va a ser diferente. ¿Sí? En el sentido de que las bolas están amarradas al riel, ¿cierto? Las bolas están amarradas al riel. Aquí las bolas están unidas a través de una villa, ¿cierto? La jaula. La pista es diferente, la configuración de la carga allí es diferente y el tipo de carga que soportan va a ser diferente. Bueno, estos primeros que tenemos acá, que son los de bolas, nos van a soportar. ¿Qué tipo de carga creen que soportan esos de bolas? Carga radial. Pues estos de bolas me van a soportar un valor de carga radial y un porcentaje de carga axial, o sea, no el 100%. Y estos sí están diseñados, estos de bolas de contacto angular sí me van a soportar axial y radial. Entonces, ¿cuál debería de ser el problema allí? Entonces, el problema allí debería de ser determinar cuál es el tipo de rodamiento que voy a seleccionar bajo qué condición de carga. Estos que tenemos acá, que son de rodillos, ¿qué tipo de carga van a soportar? Entonces, solamente van a soportar cargas radiales. ¿Quién soportará más carga radial? ¿Uno de rodillos cilíndricos o uno de rodillos esféricos? Cilindros. De cilindros, exactamente. Entonces, observen que aquí la situación es bien particular porque usted va observando el comportamiento del elemento, cuáles son las características y usted debería estar en capacidad de seleccionar uno u otro. ¿Cuál será el más difundido? Pues el más difundido va a ser el primero, que es el de bolas. ¿En qué sentido? Pues básicamente que este tipo de rodamiento, independientemente de que soporte carga axial o carga radial, me va a servir en todas las situaciones. Entonces usted encontrará muchos sistemas en los cuales los rodamientos van a ser ¿qué? Todos de bolas. ¿Por qué? Porque usted no puede tener un equipo con 50 tipos de rodamientos diferentes, básicamente porque como la pieza es estándar y va a tener una labor de mantenimiento que pronto va a ser en algún momento fuerte, no puede tener las 10.000 referencias para cada tipo de rodamiento. Entonces, por eso es que las situaciones tienden a homogenizarse. ¿En qué sentido? En el sentido de que usted homogeniza el rodamiento y los tipos de rodamiento. Entonces, todos los ejes que tenga ese equipo o todos los sistemas de soporte que tenga el equipo, de pronto van a ser todos los mismos. Es más, su familia de piezas va a ser ¿qué? Toda la misma. Va a ser toda la misma. Entonces, esa situación lo que hace es que lo obliga a usted a pensar cuál es la mejor manera de entregarle un producto a quién, a su cliente, en el sentido de que sea sencillo de mantener y sencillo de qué, de montar en el momento de hacer la entrega. Bueno, rodamientos cilíndricos. Encontramos aquí de dos tipos, de agujas y de rodillos cilíndricos. ¿Cuál será la diferencia que hay entre los dos? Las dimensiones, profe. O sea, las agujas son más alargadas y más finas, los rodillos más gorditos. Entonces, el de agujas funciona para espacios muy pequeños. Y observen que ese de agujas no tiene que pista interna, solamente tiene que una pista externa y tiene la jaula y tiene los rodillos o agujas. ¿Sí? Solamente me va a soportar carga radial. Estos que tenemos acá que son los esféricos.
Muchachos, me dan un segundo que
muchachos, este catálogo es el catálogo de la NTM. Y pues es right. Observen, entonces aquí nos muestran los tipos de rodamientos. Son los de bolas de ranura profunda, los de contacto angular, los de rollo cilíndrico, los de agujas, estos que son de cónicos. Entonces hay cónicos de rollos cilíndricos y de rodillos cónicos. Y estos que tenemos acá, que son los esféricos. Estos esféricos funcionan como el hombro. Ustedes ven el hombro, entonces la junta que tiene ahí el hombro, ella se mueve como que, ¿cuántos grados de libertad tiene esta articulación? La del hombro. ¿Sí la ven? Grados de libertad que tiene esa articulación. ¿Cuántos grados de libertad tiene el hombro? 3 grados de libertad. 2. ¿Dos? 3. ¿Tres? ¿3 grados? Hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. La niña no está acá. ¿Dónde está? Qué pena, muchachos. Me durmió la bebé. Bueno, entonces, ¿cuántos grados de libertad debería tener? 6. El hombro 3. ¿3 grados? Sí, profe, porque puede ir hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás y puede rotar sobre el mismo, ¿no? Yo diría que tiene un solo grado. ¿Por qué? Un solo grado, profe, porque es fijo y solamente rota. Exactamente. Y él no rota. O sea, él se mueve, o sea, él bascula sobre un solo eje, sobre la escápula, ¿cierto? Un solo grado. Tiene un solo grado. Pero ese grado de libertad le permite absorber ¿qué? Deslizamiento. 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 ¿Y el deslizamiento va a ser qué? Va a ser una flecha. Entonces, aquí cuando nosotros tenemos... ¿Qué se dice usted? Aquí está. Observen que él se va... Estos elementos pueden ser esféricos o pueden ser, en este caso, semicilíndricos, ¿cierto? En este caso son barriles, pueden ser esferas. Entonces, a diferencia de los otros, ellos sí van a soportar desalineamientos. Estos últimos que tenemos acá son los rodamientos de empuje. Observen que hay una gran diferencia entre un rodamiento de empuje y un rodamiento de carga axial. Este rodamiento de empuje soporta cargas que van ¿qué? En la misma dirección o en la dirección perpendicular al eje. ¿En cuál? Entonces, la carga aquí de empuje debe ser ¿qué?
paralela. Y observen que el cojín absorbe la carga, mientras que en estos rodamientos la carga va perpendicular al eje. Esto va paralelo y en esto va perpendicular. Es bien importante porque en muchos libros de texto que están en español confunden el rodamiento de empuje con el rodamiento de carga axial, y es debido a que a la traducción que se hace del documento. Entonces lo mismo, pista interna, pista externa, la jaula y el elemento rodante. Entonces, dependiendo de la cantidad de carga, voy a tener bolas o esferas y voy a tener rodillos. Entonces, aquí en este catálogo encontramos una gran selección de todos los tipos de rodamiento. Entonces, de una sola hilera, de contacto angular de una sola hilera, de doble hilera, de 4 puntos, autoalineante. Entonces, estos autoalineantes son los que acabamos de ver ahorita. Y efectivamente los elementos complementarios, que son los insertos, que son, pues, nos permiten ajustar el eje. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje va a estar gobernado ¿por quién? Por el rodamiento. Cuando yo diseño un eje, yo no le coloco ahí el diámetro que yo quiera, sino yo le coloco el diámetro que me va a decir ¿quién? El rodamiento. Por eso es que cuando nosotros diseñamos los ejes, nosotros decíamos el valor que le vamos a colocar, o sea, el eje que tendríamos que seleccionar acá es un eje de 1 pulgada o de 2 pulgadas, porque nosotros vamos como muy por encima mirando cuál podría ser el redondo que se podría ajustar. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más encontramos acá? Entonces aquí encontramos el detalle. El detalle de cada uno de los elementos. Entonces las partes de las cuales está compuesta el rodamiento son las que llevamos acá. Entonces vamos a tener, observen, la pista externa, la pista interna, la jaula, está remachada, el elemento rodante. ¿Qué elementos adicionales encontramos acá? Hay como unos seguros. ¿Me puedes repetir? Hay como unos seguros. Bueno, esos seguros de que tú hablas no son seguros, sino son las protecciones, entonces los sellos. Entonces, el sello protege el aceite. Entonces, todos los rodamientos, recuerden, son elementos estándar. Ellos no van a venir sin lubricante, ellos traen su propio lubricante. ¿Eso qué me indica a mí? Que vienen listos para ensamblar. Para usar, o sea que ¿qué? O sea que ¿qué? Que yo no debería ¿qué? Yo no debería de lubricarlos, ni debería de cambiarlos, simplemente desarmarlos y limpiarlos, sino simplemente cambiarlos cuando cumplan su vida útil. ¿Por qué? Porque son un elemento estándar. ¿Será que eso sucede en la realidad? No. No, eso... Deme un segundo.
Muchachos, qué pena. Ustedes. Bueno, entonces aquí encontramos las pantallas y los sellos. ¿Qué diferencia hay entre una pantalla y un sello? Entonces la pantalla va a impedir que entre polvo, mugre, al rodamiento. Y el sello lo que hace es que evita que el lubricante que está allá adentro se contamine con líquidos. Entonces habrá unos rodamientos que son a prueba de partículas sólidas y otros que serán a prueba de partículas líquidas. Y habrá unos que tienen la combinación de las dos situaciones, tanto sólidas como líquidas. ¿Qué otra situación particular tenemos? Entonces observen, diámetro interno, diámetro externo, el ancho del rodamiento. Claro, los de contacto angular llevan una situación particular allí, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esta situación acá? Pues básicamente que que estos van a soportar cargas transversales. Transversales. ¿Qué diferencia habrá entre estos y los de bolas? ¿Qué diferencia habrá entre estos y los de bolas? La cantidad de fuerza que soportan. El tipo de fuerza. Entonces, carga axial completa. Observen estos de cilíndricos. Entonces, definitivamente, si un rodamiento de rodillo cilíndrico recibe carga axial, ¿qué le va a suceder al rodamiento? El rodamiento se va a desarmar. Esférico. Entonces observen, aquí está la pista sobre la cual él está basculando o va a bascular. Y estos que vemos acá, que son los rodamientos de empuje. ¿Preguntas acerca de los rodamientos? Entonces observen aquí encontramos las dos situaciones, autoalineantes de rodamientos esféricos y autoalineantes de rodillos cilíndricos. ¿Sí? Ellos van a poder bascular y permiten un determinado ángulo. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de rodamientos no vienen para todos los diámetros. Entonces, estos diámetros generalmente ustedes los van a encontrar para ejes de más de 2 pulgadas. De menos de 2 pulgadas no lo van a encontrar. Entonces, si el eje que tienen ustedes debido a la condición de montaje es más pequeño, deberán de comprar ¿qué? Un inserto o fabricar un inserto. Entonces, por eso es de vital importancia ahí tratar de estandarizar lo mayor posible el diámetro del eje antes de seleccionar rodamientos. Bueno, esta tabla que ustedes encuentran acá es una tabla que nos permite... ¿Qué nos permite esta tabla, muchachos? ¿Qué les permite esa tabla? Seleccionar. Entonces, El tipo de rodamiento. El tipo de rodamiento con base en el tipo de carga. Entonces, observen, los rodamientos de bolas de ranura profunda les va a dar cargas que axiales y radiales. Pero observen que los cilíndricos solamente les va a dar carga radial.
Por eso es que entonces ustedes ya pueden observar que los rodamientos de bolas son los más difundidos. ¿Por qué? Porque pues son ahí como de lavar y planchar, son los que la carga axial generalmente no se genera de manera directa, sino por defectos, en algunos casos, en la mayoría de los casos, por defectos en el montaje. Entonces tener un rodamiento de bolas es como más seguro que tener un rodamiento de rollos cilíndricos. Los rodamientos de rollos cilíndricos están en situaciones que son ya muy específicas. Existen situaciones aquí particulares, observen. Los autoalineantes, ¿cuándo uso un rodamiento autoalineante? ¿O cuándo no lo uso? Profe, ¿qué representan los cuadrados en la tabla? O sea, están las estrellas y los cuadraditos. Están las estrellas y los cuadraditos. Los cuadraditos quieren decir que el lector de PDF no tiene todos los caracteres. ¿Qué carácter es ese Y entonces? el carácter que está ahí no es capaz de leerlo. Ok, Entonces es una estrella, me pone ahí imagino. un asterisco porque no lo encuentra. Ok. Y las estrellas, pues quiere decir que como cuando ustedes compran allá por internet, dice, ¿cómo califica el producto? Muchas estrellas, pues que es muy bueno. Y poquitas estrellas, que es muy malo. Entonces, teniendo ese punto de referencia, los rodamientos autoalineantes, ¿dónde se encuentran? ¿Cuándo ustedes seleccionarían un rodamiento autoalineante? Alta velocidad. Cuando no me importa el sonido de las vibraciones. Por lo menos. ¿Cuándo seleccionarían un autoalineante? Entonces, ustedes llegan y miran, oiga, autoalineante. Entonces pueden ir a alta velocidad. ¿Tiene muchas estrellas o poquitas? Poquitas. Tiene poquitas. Entonces, definitivamente no va a ser alta velocidad. ¿Será que soportan cargas de impacto? ¿Tiene muchas estrellas? No, tiene poquitas. Entonces, baja velocidad, baja carga de impacto. Ah, pero esta no es, esta es precisión. Baja precisión. Dice que la velocidad de pronto no es tan alta, pero es la precisión en la rotación. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser continuo, ¿cierto? Alta rigidez. No. ¿Cuál es la principal característica de los rodamientos autoalineantes? Entonces observen, está acá. Permite que se desalinee el anillo exterior y el interior, ¿no? Entonces, Exactamente, entonces esa es la característica. Entonces, este catálogo, todos los fabricantes van a tener su catálogo y su catálogo le va a decir, mire, este para esta situación, este para esta situación, este para esta situación. En cambio, observen, altas velocidades, alta precisión. Oiga, los de bolas. Sí, los de bolas son ahí los de lavar y planchar. Pero efectivamente, mira, aquí hay unos que soportan cargas de impacto, que son los de ¿qué? Los de rodillos. Entonces los de rodillos sí soportan cargas de impacto. No muchas, pero se comportan mejor que los de bolas. Entonces están los de bolas de doble hilera que están en una situación ahí muy similar a los de rodillos.
¿qué nos indica esto? Que pues que deberíamos ahí de ser conscientes de la recomendación del fabricante cada vez que vayamos aquí a seleccionar un rodamiento. Bueno. Estos son los montajes. Y esto que tenemos acá es un nomograma. Un nomograma. Es un nomograma. Muchachos, ¿preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Profe, en el desarrollo de un diseño es la fricción que puede generar un rodamiento, ¿se tiene en cuenta o siempre es despreciable? ¿A qué te refieres con esa pregunta? Es que ahorita en la tabla vi algo que decía como torque de fricción o algo así. Entonces me surgió la duda. La paso, profe. La de las estrellas, profe. La parte de las estrellas. La parte de las estrellas. Debajo de lo que está resaltado en rosado. Low friction torque. Low friction torque. Torque de fricción, sí. Mi pregunta es si es que es considerado, se tiene en cuenta la fricción que puede generar el rodamiento o claro, o sea, efectivamente, los de bolas, ¿cuántos puntos de contacto tienen? Uno por cada bola. Uno por cada bola. Profe, ¿no sería más bien como por el área de contacto? O sea, que tiene entre anillo y anillo. Entonces lo que dices es que ellos presentan muy bajo ruido. Según eso, porque tiene aquí 4 estrellas. Mientras que los otros, que son los de rodillos, van a ser ¿qué? Más sonoros. Estos no presentan bajo ruido. Entonces de pronto, ¿qué es lo que sucede? Que observen que el fabricante muestra ahí los resultados. Usted no va a decir que un rodamiento es ruidoso, ¿cierto? Entonces es como cuando usted dice que usted es como la mejor forma de decir que usted no tiene plata es que está sobregirado, ¿no? Lo que pasa es que cuando dice que usted está sobregirado, quiere decir que tiene una cuenta corriente y usted puede hacer un avance. Mientras que cuando usted dice que no tiene plata, entonces suena como feo, ¿no? La diferencia entre un helado y un pocicle, ¿no? Entonces aquí funciona, observen que el fabricante vende ahí muy bien su situación. Ambos que producen ¿qué? Bajo ruido. Ambos. ¿Qué es lo que sucede? Que hay unos que son menos ruidosos que otros. Pero él no va a decir los que tienen altos niveles de ruido y los que tienen bajos niveles de ruido. Sino que él trata de mostrar, eso es un modelo ahí de negocio fuerte. Observen que la persona que diseñó ese catálogo colocó muy bien las características del producto. Entonces nadie va a decir que su producto tiene unas características que pueden ser contraproducentes al contexto de operación del equipo. Entonces, aquí cuando dice bajo torque de fricción, aquí ¿qué dice en este? ¿Qué quiere decir esto? No tengo aquí el asterisco. Que efectivamente, pues es una situación que es normal porque él va a tener mucho más puntos de contacto. Aquí tiene, mejor dicho, aquí tiene un punto, aquí tiene una línea. Y estos millones de líneas entonces se van a convertir en ¿qué? En superficies.
Y estos puntos se convierten en ¿qué? En líneas. ¿Y eso representa qué? Eso representa desgaste, eso representa fricción, representa pérdida de ¿qué? De potencia. ¿Qué es lo que sucede? Que ese torque de fricción, ¿para qué se utiliza en un rodamiento? Para realizar la selección del tipo de lubricante. ¿Qué es lo que sucede? Que como esta es una pieza estándar, ¿usted qué debería de hacer? ¿Quiénes de ustedes tienen moto, muchachos? Carro. Ninguno. Ninguno tiene moto. Are you there? ¿Están allí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, pero pues no tengo moto ni carro. ¿Mi carro? Dairon, ¿tú no tienes moto? Sí, ya. Yo tengo moto. ¿Qué moto tienes? De juguete. Dairon, ¿qué moto tienes? Ahí llegaste otra vez. Una FZ. ¿Una FZ? ¿Y qué Señor. tal? Buena. 2011, yo no. Nada que hacer. 2011. ¿Y Sí, qué señor. cilindrada tiene la moto, Dairon? 153. 153 centímetros cúbicos. ¿Cuántos Sí. kilómetros tiene? Ya tiene por lo menos unos 150. 150.000. ¿También? Sí, más o menos. Wow. ¿A los cuántos hay el cambio de motor? Como a los... No, pero de motor no. O sea, ya está reparado una vez. Ah, ¿ya la reparaste una vez? Ya. Hijo. Ya y se la reparé a los 70. A los A 70.000. los 70, wow. Bueno, ahí para que tú analices las cifras. El embrague de un carro, o para que ustedes analicen. Entonces, estos son los planes de mantenimiento para su futuro vehículo nuevo. Entonces, a los 50.000 el cambio de la correa de los tiempos. A los 100.000 amortiguadores. Claro, todo eso depende de qué? Del uso que ustedes le den al equipo. A los 150.000 el embrague. Y a los 250.000 el motor. Entonces la pregunta que uno se haría, ¿cuál es, Dairon? Si un motor de un automóvil hace cambio de motor a los 250.000, ¿por qué la moto tuya hizo reparación a los... ¿Cuánto? 70.000. A los 70. Es la diferencia del tipo de motor, profe. Porque esa moto debe ser 2 tiempos. Quién sabe ahí cómo No. sea el... No, No. No es 2 Es tiempos, es 4 tiempos. FZ es Yamaha, Sí, ¿cierto, Dairon? Yamaha FZ es 4 tiempos. Cuatro No, tiempos. por el traje que se le da a la moto. Sí, muy fuerte. Sí. Viaja mucho. Ah, vale. ¿Y cada cuánto le haces cambio de aceite? Mensual. Ahorita mensual porque pues ya está de reparar también. ¿Cada Por- cuántos kilómetros? Cada 2.500 creo que es. Cada 2.500. Bueno, yo le hago cambio de aceite al carro de la casa cada 7.500 kilómetros. Entonces, para que ustedes vayan analizando. Hay 3 tipos de aceites. Hay unos aceites que son los naturales, que definitivamente ninguno de nosotros va con esos. Están otros que son los minerales, ¿cierto? Que son los que nosotros estamos ahí utilizando. Y están los sintéticos. Entonces, los minerales deberían de ir a los más o menos 10.000 kilómetros. A los 10.000 kilómetros. Y los sintéticos a los 15.000 kilómetros. Entonces, para que ustedes hagan ahí como el perfil de los estratos. Entonces, aceites sintéticos, Audi, Mercedes, BMW, cada 15.000 kilómetros. Cada 15.000 sintéticos. El resto del pueblo,
sea, los mortales. Un vehículo Normalito. normalito, sí, por ahí un vehículo entre 30 y 40 millones, más o menos cada 10.000 kilómetros, dependiendo de qué, del aceite. Entonces, ¿cómo hace usted para cambiar aceite? El fabricante le dice qué tipo de aceite es el que utiliza su vehículo. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Cuál es el punto ahí? Dependiendo del tiempo de uso, ¿no? Cambia el aceite, la viscosidad. Sí, pero poquito. Entonces ese es un paradigma. Entonces el punto es que si usted mantiene bien su vehículo, usted no debería de cambiar el aceite, porque el desgaste debería de ser mínimo. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? El punto ahí es que si usted utiliza el aceite del fabricante, el fabricante debería garantizarle. ¿Cuál es la mejor forma de saber si el fabricante a usted le está dando por la torre o no? Entonces, ¿recuerdan la curvita que vimos ahorita al comienzo de la clase de los mantenimientos? Que preventivo, que predictivo, que proactivo. Entonces, sacarle los signos vitales a la moto de Iron. Entonces, decir, venga, yo cambio aceite y en lugar de que el señor de allá del concesionario que me cambie el aceite, me bote el aceite, usted lleva y saca una muestra. Y si esa muestra viene ¿con qué productos? ¿De qué material son de qué material es la biela del motor de Iron? Yo sé que el cigüeñal es un 4340. ¿Las qué? No les escucho, muchachos. Yo sé que el cigüeñal es un 4340. El cigüeñal es un 4340. ¿Y las bielas? Las bielas no son como de acero galvanizado, algo así, profe. Aluminio. ¿Y la camisa? Cuando tú hiciste cambio de motor, le compraste las camisas, ¿cierto? ¿De qué material eran las camisas? Pues, profe, el primero lo hice allá en Yamaha y lo Ni idea. hicieron, fue allá, ni idea, sí. Ya lo último Bueno. es que uno se empapa más en la moto porque sale costoso. Directamente en Yamaha. Claro, sí, ellos cobran ahí. Aunque ahorita con la pandemia la mano de obra de taller bajó. Yo lo digo por el taller del carro de la casa, que antes valía 100.000 pesos la hora y ahora está valiendo 60. O sea, está valiendo los mismos 100, pero están facturando mejor, entonces facturan Pero solamente. igual le bajan a la mano de obra y le suben a los repuestos. No, los repuestos siguieron igual. Los repuestos siguieron igual. No han cambiado. Yo le llevo ahí el histórico al carro y el cambio de aceite vale 120, las pastillas costaron 310. ¿Qué fue lo otro? El filtro de la gasolina es 60.000 pesos, el filtro del aire es 60. El filtro de aceite costó 40. ¿Qué carro tiene, profe? Perdón, perdón la pregunta. Te cuento el milagro, pero no el santo. Hice el carro familiar, pero... Es que ya depende también de la marca. Sí, también depende de la marca. De la marca, sí. Depende de la marca. Entonces... Hay una ventaja que tenemos los mecánicos y es que ustedes cuando terminen su carrera se van a dar cuenta de eso, y es que los jefes de mantenimiento de los concesionarios de todos los vehículos son ingenieros mecánicos. Entonces, con tan buena suerte que la mayoría de talleres a los que yo he llevado o que he llegado, yo me encuentro o con un compañero de ustedes o con un compañero mío. Entonces... le tira suave. Exactamente, o sea, entre mecánicos no nos pisamos ahí la manguera, es lo que uno pensaría. Entonces la gente es ahí como muy condescendiente y muy correcta y eso. Y eso es una ventaja hoy en día. No nos desviemos un poquito, entonces, ¿a qué voy yo? A que ustedes deberían ver que de pronto el diseño de un rodamiento es una cosa que está muy fríamente calculada en el sentido de que hay un alto nivel de precisión. Hay un aceite
que cumple con unas condiciones. ¿Y usted lo va a cambiar? No, porque el fabricante es el que lo aplica. Y eso viene sellado, sí, eso viene sellado. ¿A qué se van a enfrentar? ¿Cuáles van a ser los problemas de mañana? Pues básicamente cuando vaya a hacer un cambio de rodamientos debo ser consciente de todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque yo no puedo desmontar un equipo, bajarlo, en teoría hacerle un mantenimiento, una limpieza y volverlo a subir y que el equipo quede funcionando ¿qué? Mal. El equipo debe funcionar perfecto. Entonces, si yo sé que debo cambiar rodamientos, ¿qué debo hacer? Debo poner rodamientos nuevos. Así como tú lo hiciste, no, yo no me voy a poner ahí a perder el tiempo, ven y lo llevo al concesionario, yo pago y listo, y yo sé que eso quedó como una uva. O por lo menos así debería de ser porque el concesionario trabaja con repuestos originales y el técnico está como calificado. ¿Cuál debería de ser la situación ahí? Entonces la situación ahí debería de ser que de pronto ustedes tuvieran sus manuales y pudieran hacerle mantenimiento a sus equipos. Hay un compañero de ustedes que antes de terminar tenía taller de motos. Y decía, profe, es que eso es muy fácil, lo que hay que tener aquí es la herramienta y ya, y los clientes llegan. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Cuál debería de ser el punto ahí, muchachos? Muchachos, se nos acabó el tiempo por hoy. Les deseo que tengan una buena tarde. Cuídense mucho. Y de ser posible nos vemos mañana miércoles. Que tengan una buena tarde, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.